Palabras con propósito, verdades del corazón. Dios nos habla en silencio, con sabiduría y amor. Bienvenidos a Reflexiones de Sabiduría. Hoy, Armando Priego nos guía en una profunda enseñanza sobre lo que sucede después de la muerte y cómo nuestras decisiones aquí en la tierra tienen un impacto eterno. Acompáñanos mientras exploramos esta verdad bíblica que puede transformar nuestra manera de vivir. Te saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esperando que estés bien de tu vida espiritual, que tu familia esté en salud y que oigas esta palabra que viene de parte de Dios, la cual te va a ayudar, te va a bendecir, porque quiero que conozcas que Dios siempre está pensando en ti y en mí, cómo bendecirnos. Él quiere que siempre conozcamos un poquito más de Él, que sepamos que Él quiere ayudarnos todos los días de nuestra vida. Pero te voy a mencionar un tema que la Biblia nos enseña, la cual no debemos de ignorar, porque esto es lo que acontecerá después que Dios nos llame a su presencia. El tema que te voy a hablar se llama lo que trasciende después de la muerte. Lo repito, lo que trasciende después de la muerte. La Biblia nos enseña que al estar en Cristo Jesús, nuestra vida empieza la eternidad. Porque Cristo dice, yo les doy vida eterna. La vida que tienes, si es que estás en Cristo, es una vida que continuará por la eternidad. Pero Dios quiere que estemos preparados y reconozcamos que lo que hicimos aquí en la tierra, sea bueno o malo, Dios lo va a juzgar. No para condenarte, porque ya en Cristo Jesús ya no eres alguien que está bajo condenación, sino para recompensarte y para reconocer qué obras hiciste aquí, si son dignas o son obras de las cuales Dios no se agradó. Pero esto es lo que te voy a explicar. La Biblia nos enseña que todos nosotros, cristianos o no cristianos, en el día que Dios nos recoja, vamos a ser juzgados. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Escucha lo que dice la palabra de Dios en Revelación 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Te daré una pequeña explicación. Aquí la Biblia nos enseña que los muertos que mueren en el Señor vamos a ser juzgados y nos felicita porque tenemos parte de la primera resurrección, ya que hay una resurrección de justos y una resurrección de injustos.
La Biblia dice que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, unos serán despertados para vergüenza y confusión, y otros serán para felicitarlos, para recompensarlos y para que conozcan que valió la pena servir a Dios. Los muertos, en una ocasión, una persona le dijo a Cristo: yo te voy a seguir, pero dame permiso porque mi padre acaba de morir y lo voy a ir a enterrar. El Señor Jesucristo le respondió: deja que los muertos entierren a sus muertos. No sé si tú entiendes este versículo, pero lo que significa es que las personas que no tienen vida espiritual, que están viviendo en desobediencia, para Dios están muertos. Y si alguien que llevan ellos al cementerio y ellos se encargan de llevarlo cargando, Cristo se refería al muerto que cargaban, más los muertos que lo llevaban cargando. Por eso dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ven y sígueme. Esa fue la respuesta del Señor. Así que los que están en Cristo no mueren, porque al morir nosotros pasamos a la eternidad para poder estar con Cristo para siempre. La Biblia dice: ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. ¿Quién nos podrá apartar de nuestra relación con Dios? La Biblia dice: nada de las cosas creadas nos pueden apartar, ni la muerte. Así que la muerte para un cristiano es una ganancia, es una bendición, porque va a descansar de sus trabajos y de sus luchas de esta vida. Por eso es que la Biblia enseña que van a descansar de sus trabajos. Sus almas van a tener descanso. Aunque aquí, en esta tierra, si estamos dependiendo del poder de Dios y la fortaleza que Dios nos da, Él nos hace que las cargas de la vida sean un poco livianas. Porque Cristo dijo: si tú vienes a mí, te voy a dar un yugo que es liviano y que es fácil. Así que si nosotros estamos obedeciendo, sirviendo al Señor con sinceridad, siempre vamos a tener el auxilio de Dios, la guianza y la ayuda de Dios para que la vida no sea tan pesada, no sea tan difícil. Pues Cristo toma en cuenta que si nos entregamos a Él, los problemas, las adversidades, Él se hace cargo de nosotros. Los problemas que tenemos, si se los traemos al Señor en una actitud de fe, entonces Dios dice: yo me hago cargo de esto, porque tú eres mío. Todo lo que te venga de problemas, de luchas, de dificultades, yo voy a tener cuidado de ti. La Biblia dice: echando sobre Él vuestras cargas, porque Él tiene cuidado de vosotros. Así que si nosotros, el día que Dios nos recoja, lo que trasciende después de la muerte van a ser muchas cosas, pero Dios nos especifica en la palabra de Dios de las cosas que Él va a juzgar. Entre las cosas que Dios va a juzgar son cómo vivimos la vida aquí en la tierra. ¿Teníamos el temor a Dios? ¿Buscábamos el consejo de Dios o lo ignorábamos? Todas esas cosas Dios las toma en cuenta.
¿Por qué? Porque Él es nuestro Creador, nuestro Señor, nuestro Salvador, el que quiere hacerse cargo de nuestras almas, de nuestra vida, y quiere que nos vaya bien siempre. Pero Dios nos va a juzgar cómo fuimos, primeramente como hijos. Cuando vivimos con nuestros padres, ¿fuimos buenos hijos o fuimos ingratos, malagradecidos con ellos? La Biblia nos dice, nos exhorta que nos conviene que nosotros honremos a nuestros padres. Escucha lo que dice la palabra de Dios. En el libro de Efesios, capítulo 6, el verso 2 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Fuimos respetuosos, honramos a nuestros padres cuando vivíamos con ellos. Y si no lo hemos hecho o no lo estamos haciendo, debemos de reconocerlo y hacer enmiendas. Tenemos que pedirle perdón a nuestros padres si no los hemos honrado como deben de ser. Porque esto no es algo que te guste o no. Esto es un mandamiento de Dios. Si tus padres no te trataron bien, eso no es algo en lo cual tú los debes de juzgar. Tú solamente obedece al Señor, que de lo demás Él se encarga. A veces tus padres quieren el bien para ti, pero a veces no tienen el conocimiento, la inteligencia para guiarte. Pero si tú sabes que Dios te manda a ti y a mí, que tenemos que honrarlos, porque ellos son nuestros padres. Dios tiene una promesa para los hijos que honran a sus padres. Les promete que les va a ir bien en la vida y que no van a morir a temprana edad, sino que les dice: y seas de larga vida sobre la tierra. De estas cosas Dios nos va a juzgar. Pero entre tanto que tienes vida, puedes corregir este problema. ¿Por qué? Porque tus padres todavía están vivos y puedes pedirles perdón y demostrarles que estás arrepentido. Trátalos bien, considéralos. La Biblia dice: no desampares a tus padres cuando ya son viejos o ancianos. Este es algo del cual Dios nos va a juzgar. Porque recuerda que si no tuviéramos a nuestros padres, no estuviéramos vivos. Ellos, en su limitada o abundancia material, nos sacaron adelante. Y nosotros no podemos ser ingratos, malagradecidos con ellos. Tenemos que reconocer que es justo delante de Dios que los honremos. Si no te gustan tus padres, Dios te los dio. Te guste o no, te pudieran haber tocado unos padres peor. Pero dale gracias a Dios porque tienes padres. Hay otras personas que quisieran tener padres, o madre o padre. Pero tú, mientras Dios te dé vida y has entendido este mensaje, hónralos para que el día que Dios te recoja, no tenga nada de qué reprocharte. Por eso es que tenemos que ser entendidos que Dios nos dio la vida y les dio la responsabilidad a nuestros padres
para que nos enseñaran, nos educaran. Tal vez no hicieron lo mejor, pero su corazón era bueno, y es bueno si es que todavía está vivos, para que nos vaya bien siempre. De esto nos va a juzgar Dios. También Dios dice que nos va a juzgar si nosotros también fuimos buenos hijos. Es decir, primero es de hijo a padre y ahora es de los hijos nuestros, porque también tú ya eres padre, ya tienes tu hogar, tu matrimonio. Y Dios dice que si te interesas en saber cómo quiere Dios que guíes a tus hijos y cómo quiere Dios que los críes, la responsabilidad Dios te la dio a ti, te dio a tus hijos, que es el fruto del vientre de la mujer. Dice que es herencia de Jehová los hijos. Los hijos son preciosos, hermosos, cuando sabemos reconocer que este es un regalo que Dios nos ha dado. Pero Dios a la misma vez nos ha dado la responsabilidad para que nosotros los guiemos, los ayudemos. ¿Y de qué manera? Primeramente, con tu ejemplo, con la manera en que te comportas delante de ellos. No puedes decirle cosas que tú no haces, porque eso no funciona. Tus hijos observan, se dan cuenta si eres un padre honesto. Y la Biblia dice que cuando somos padres, Dios espera que sigamos las instrucciones de la palabra de Dios y sepamos guiar a nuestros hijos al Señor. Dice así en el libro de Proverbios, el capítulo 19, el verso 18, dice: castiga a tu hijo entre tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. También nos dice: vosotros padres, no provoquéis a enojo a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Aquí Dios nos advierte que al tratar con nuestros hijos, que no los provoquemos al enojo, a la ira. ¿Cómo provocamos a nuestros hijos a la ira? Lo hacemos cuando los estamos comparando con otros niños o con sus hermanos. A ellos les molesta que los compares. Todo lo que tú haces que no sea justo en la manera en que los tratas, en lugar de ayudarlos, los estás arruinando. Por eso es que Dios dice: no lo provoques a la ira, sino amonéstalo con amor, con sabiduría. El muchacho obedece, pero no le hables golpeado, no le des disciplina injusta, porque a veces en algunos hogares tienen 3 hijos, 2 hijas, y a unos los tratan mejor que otros. Esto no debe ser así, porque Dios sabe que el espíritu de las personas, especialmente cuando son niños, son muy sensibles. Y si lo dañas, vas a dañar su vida y los años que vienen. Dios te va a tomar en cuenta eso. Porque también la Biblia nos dice que si rehusamos corregir al muchacho, porque si lo castigamos con vara, ya estamos hablando de un extremo, pero a veces es necesario. Porque la Biblia a nosotros nos dice que como nos ama, nos castiga, pero también dice que algunos que se ponen muy necios, los azota.
Hay hijos que son más dóciles, pero hay otros que son más necios y rebeldes. Y dice que si tú corriges a tu hijo a tiempo, mientras está contigo y que tienes la oportunidad de hacerlo, dice que si lo corriges con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del infierno. Hasta ese grado llega cuando nosotros no corregimos a nuestros hijos. Ellos traen la necedad en su corazón. Y si ya después que ellos se independizan y hacen su vida, pues es un muchacho que trae necedad, que trae rebeldía y que ya no va a querer nada con Dios porque tú no fuiste justo con él. A él la religión es algo que no le interesa. Por eso es que tenemos que depender de Dios para recibir sabiduría de Dios y criar a nuestros hijos con temor a Dios, poniéndonos nosotros como ejemplos. Pero tienes que estar consciente que de estas cosas nos va a juzgar Dios. Lo que va a trascender después de la muerte, si fuimos buenos hijos, buenos padres, buenos esposos, todas estas cosas Dios las está anunciando y diciendo que de esto nos va a juzgar. Pero tú estás oyendo la palabra de Dios. Y si la estás oyendo, dice la Biblia que no endurezcas tu corazón. Reconoce honestamente en qué área de tu vida le estás fallando a Dios. Dios te quiere ayudar. Si tú tienes voluntad de corregirte, el Señor te va a librar de tantas cosas que a veces hacemos que no convienen porque estamos fallándole a Dios y a la familia también. Pero si tú tomas la oportunidad que Dios te está dando ahora para que tú busques de Dios, conozcas a Dios verdaderamente, porque quien está más interesado en que tus hijos vayan por el buen camino es Dios, porque Él te los dio. Él quiere que esos muchachos crezcan con el temor de Dios. Así que cuando te falte sabiduría, solamente dile a Dios, ¿de qué manera puedo corregir a mi hijo para que no le hiera o no le hagan un daño, sino que sea un castigo o una corrección que le haga bien? Tienes que hacer esto si Dios te está guiando. La palabra de Dios nunca se ha equivocado. La Biblia dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere grande, dice, no se va a apartar de él. Te vas a sentir en paz, contento de saber que tu hijo, ahora que ya se retiró, ya se fue de la casa porque ya tiene que hacer su vida, él escoge lo bueno, desecha lo malo, porque en su alma sabe que es lo mejor, porque tú fuiste su ejemplo. Así que estate consciente que Dios nos juzgará después de la muerte de las cosas que estamos haciendo aquí. Si tu relación con Dios no anda muy bien, que digamos, toma esta oportunidad para decirle al Señor que te perdone, que te ayude, que te dé la sabiduría necesaria para que vivas con buenas relaciones en tu casa, con tus hijos, con tu esposa y con todos los que tratan contigo. Y si no lo conoces, pues dile al Señor, yo te recibo
en mi corazón como mi Salvador. Perdóname mis pecados. Perdóname si te he ignorado, si he sido indiferente. Tal vez por eso mi hogar está como está, porque no te he dado lugar en mi vida. Te pido que vengas a mi corazón. Guíame todos los días de mi vida. En el nombre de Jesucristo, dile al Señor esas palabras. Te lo ruego, ayúdame. Dios te está oyendo y te va a ayudar si estás haciendo esta oración con sinceridad de corazón. Hasta aquí llegó esta reflexión y espero que la aproveches porque viene de parte de Dios. Que Dios te bendiga. Gracias por escuchar este episodio de Reflexiones de Sabiduría. Hoy aprendimos que nuestras acciones trascenderán más allá de esta vida y que Dios nos llama a honrar a nuestra familia y caminar en obediencia. Te animamos a acercarte a una iglesia local donde puedas crecer en tu fe y conocer más a Cristo. Que el Señor te bendiga y te sostenga siempre.